A ir iniciando con el tema del día de hoy. ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Vamos a estudiar en este tema cuáles son los aspectos que nos están impidiendo tener un resultado positivo en esas prácticas que hemos aprendido aquí en las conferencias de conocimiento de sí mismo. También vamos a ver que lo fundamental es eso, aprender a sacar las prácticas, porque este conocimiento es completamente práctico. Aquí sí, obviamente recibimos mucha teoría, ¿verdad? Pero todo esto va enfocado a la práctica. Vemos aquí en las conferencias vemos la parte teórica de las prácticas, pero siempre la invitación y la idea es que esas prácticas o esa teoría de las prácticas la llevemos en nuestro diario vivir a la experimentación directa, a la práctica, que pongamos nuestros horarios diarios de prácticas, que hagamos de estas prácticas parte de nuestra vida, ya que el propósito de todo esto es que despertemos la conciencia y esas prácticas son justamente para eso. Entonces no nos sirve así hacerlas esporádicamente o que se queden ahí guardadas solo como teoría, sino que lo que nos va a servir realmente es que estemos tomando el camino del práctico, ¿verdad? El camino del práctico es el único que nos va a llevar a experimentar esto que estamos aquí recibiendo, a corroborarlo en nuestra propia vida, y esa corroboración es la que nos va a llevar a comprender la importancia de este conocimiento, ¿verdad? Que se quede así solamente como una teoría no nos sirve realmente para nada. Simple teoría puede ser en cualquier momento cambiada por cualquier otra teoría que por ahí suene más fascinante o que a nuestros yoes les guste más. Pero cuando ya se lleva a la práctica, cuando uno lo experimenta en sí mismo, entonces esto deja de ser una teoría, un concepto, una idea bonita, y se convierte en una sabiduría propia, se convierte o lo hacemos carne y sangre en nosotros. Entonces vamos a estar estudiando hoy 4 aspectos principales que son los que comúnmente nos impiden tener resultado positivo en las prácticas. Vamos a estar estudiando lo que es la falta de concentración, la falta de fe, el temor y la falta de objetivo o el tener un objetivo erróneo. Entonces vamos a estar viendo todo lo relacionado con el objetivo. Sin embargo, lo primero es, para llegar a tener resultado positivo en cualquier práctica, es practicar. Eso es fundamental, porque ciertamente, y como vimos en la conferencia pasada que estábamos viendo el yo de la traición, en nosotros hay esa mala voluntad que realmente quiere autorrealizarse sin trabajar, que quiere autorrealizarse sin hacer nada. Entonces esa mala voluntad en nosotros nos convence de que estamos haciendo suficiente o nos hace creer que como que las cosas se deberían dar porque sí, así y ya, o con muy poco esfuerzo. Sin embargo, no es así. Necesitamos ponernos a practicar si queremos realmente ver resultado en este camino. Todas las prácticas que hemos enseñado realmente dan resultados positivos, pero lo primero es practicar para ver el resultado. Por ejemplo, hablamos aquí de lo que es la muerte psicológica y hemos enseñado distintas prácticas para llevar a cabo ese segundo factor de la revolución de la conciencia, que es la psicología. Hemos enseñado la práctica de la muerte en marcha, que consiste en estar muriendo de instante en instante, de momento en momento estar en un estado de autoobservación para poder descubrir esos defectos psicológicos que se están manifestando en todo momento, llevándonos a que se duerma nuestra conciencia, llevándonos a cometer errores, llevándonos a perder muchísima de nuestra valiosa energía, impidiéndonos equilibrar nuestros centros energéticos, impidiéndonos llegar a despertar la conciencia. Entonces, esa práctica de muerte en marcha, para que dé resultados positivos e incluso para que nosotros lleguemos a corroborar su veracidad. O sea, la verdad de que definitivamente uno puede de instante en instante estar descubriendo y eliminando esas formas negativas de ser para ir uno liberando esencias de instante en instante, para ir uno evitando cometer esos errores, para ir generando cambios de momento en momento, hay que llevarla a la práctica.
No se puede quedar simplemente como una teoría, como algo en lo que creo, lo que no creo. Hay que estar ahí autoobservándose en este mismo instante. Debemos estar en autoobservación para ver qué se está moviendo ahí en nuestra emoción, qué yo estoy sintiendo y cuál es el defecto psicológico que está sintiendo esto o haciéndome sentir esto. En mi mente ahora mismo, ¿qué hay? ¿Y cuál es el yo que está ahí pensando? En mi cuerpo hay alguna tensión, hay alguna incomodidad, hay algún tipo de sensación. Ahí debo yo estar autoobservándome, porque si hay alguna tensión en mi máquina es porque hay un defecto psicológico manifestándose. A nivel de la parte sexual, hay alguna actividad en ese centro ante alguna cosa entrado en actividad. Si lo estoy observando, puedo darme cuenta en lo que estoy expresando verbalmente o en lo que estoy haciendo, en los movimientos que estoy llevando a cabo, las acciones. ¿Hay alguna mecanicidad, hay algún defecto psicológico ahí manifestándose? Solamente practicando la muerte en marcha puede uno empezar a darse cuenta, a observar esos defectos, y empieza uno a darle muerte y a verificar. También dentro del el aspecto de la psicología, nosotros enseñamos prácticas como, por ejemplo, la de velar y orar, que la vimos en la conferencia Concentración y Relajación, la de meditación reflexiva, una práctica sumamente importante que nos permite profundizar en nuestra psicología, profundizar en esos defectos psicológicos para eliminarlos desde su raíz, para empezar a sacarle los detalles, para empezar a verlos en una situación vivida, cómo se manifestó en nosotros, para ver cómo ese defecto está relacionado con con aquel, y cómo siempre tiene ese engranaje que me lleva a cometer el error. Entonces vemos esa práctica sumamente importante de la meditación reflexiva. Sin embargo, y aunque esa práctica definitivamente da resultados positivos, si no la hacemos, o si la hacemos así muy de vez en cuando, como que yo digo, bueno, es una meditación reflexiva una vez al mes, realmente no voy a ver resultados positivos en esa práctica. Requiere continuidad de propósitos. No puedo pretender yo matar un defecto psicológico que vengo alimentando desde quién sabe cuántas existencias, haciendo una meditación reflexiva al mes. No va a pasar. Entonces, esto requiere esfuerzos, requiere de nosotros que implementemos la práctica en primera instancia. Eso, esas son algunas de las prácticas que hemos visto en torno a lo que es este pilar de la psicología, porque también hemos visto, por ejemplo, la retrospección del día, que lo estuvimos aprendiendo en cuál conferencia, en la de criaturas mecánicas, la conferencia número 31. Y una conferencia, una práctica también muy interesante que deberíamos estar haciendo todos los días, de hacer ese retrospectivo y ver paso a paso todo lo que hemos hecho durante el día para ir identificando esa mecanicidad, esos defectos psicológicos que se fueron manifestando mecánicamente y se nos pasaron, no los autoobservamos ahí en marcha, y ahí en esa práctica tenemos la oportunidad de revisar todo ese día para sacar toda esa sabiduría que quedó atrapada en todos esos yoes que se manifestaron, y para ir saliendo de esa mecanicidad diaria. Esa es una práctica muy, muy, muy importante, que si la llevamos a la práctica con continuidad todos los días, entonces todos los días vamos a estar, cada día va a valer. Porque si nosotros simplemente pues nos levantamos y seguimos mecánicamente el tren de vida y nos acostamos en la noche y al otro día iniciamos un nuevo día sin haber siquiera muerto psicológicamente durante ese día, sin haber observado los yoes que se manifestaron, sin haber rescatado todas las esencias que ahí estuvieron atrapadas, pues ese día simplemente no valió de nada, fue vivir por vivir. Sin embargo, el afán que trae cada día debe servirnos como un material de trabajo. Entonces ahí vemos que definitivamente las prácticas son muy importantes, pero que lo más importante es llevarlas, ¿verdad? Ponerles esa disciplina. Así también nosotros hemos hemos enseñado en torno a lo que es el factor nacimiento, la práctica de la transmutación sexual, que si nosotros tenemos ya una pareja con quien practicar la transmutación sexual, pues también debemos de ponerle una disciplina a esa práctica, para que constantemente, digamos que la parte sexual ya no podría hablar uno así como de
un estatuto bueno de todos los días, porque ahí ya va entrando lo que es la potencia sexual de cada uno, bueno, entre otras cosas, pero sí tenerle esa disciplina, que si no se hace la práctica sexual, sea por causas de fuerza mayor, ¿verdad? O no sé, alguna enfermedad o alguna indisposición, algo así, pero que le empecemos a coger amor a esa práctica. Y realmente para tomarle amor a la práctica sexual hay que estar viviéndola, hay que estar experimentándola. Solamente cuando uno está practicando la suprasexualidad con constancia y está uno trabajando para purificar, refinar esa práctica, cada vez que se lleva a cabo, pues entonces empieza uno a verificar lo maravilloso de la práctica, las cosas superiores que se pueden empezar a percibir, los cambios que se empiezan a generar en uno como persona, como cuerpo físico, me refiero, pero también a nivel psicológico, al uno estar llenándose de esa energía constantemente con la práctica sexual. También nosotros, pues, en torno a lo que es el sacrificio por la humanidad, también enseñamos formas de sacrificarnos por la humanidad que también son prácticas. El uno llevar el conocimiento a otra persona también es una práctica que debemos llevar a cabo todos los días. Y en torno a lo que es el pilar de la ciencia o lo que es la comprobación, también enseñamos prácticas muy interesantes que nos permiten comprobar la veracidad de nuestro mundo interior y nos permiten también a través de esas prácticas verificar la veracidad de este conocimiento, incluso recibir fuerzas para hacer este trabajo y muchas otras cosas. Dentro de lo que es el pilar de la ciencia, por ejemplo, estudiamos nosotros lo que es el desdoblamiento astral, una práctica sumamente importante para poder empezar a conectarnos directamente con nuestro ser, para empezar a verificar conscientemente la realidad de las dimensiones superiores, para empezar a sacar información, respuestas, sabiduría de esos otros planos superiores que no están sujetos aquí a las máscaras o a las falsedades de este mundo físico, porque nosotros ya aprendiendo a desdoblarnos y comunicarnos directamente con las partes superiores de nuestro ser, pues obviamente vamos a sacar mucha información objetiva que nos puede permitir avanzar en este conocimiento. Entonces nosotros deberíamos estar llevando a cabo la práctica de desdoblamiento astral todos los días, pero todos queremos salir al astral conscientemente. Sin embargo, lo más común es que vayamos a la cama, nos acomodemos y nos vayamos por ahí sin siquiera hacer un proceso, una de las técnicas, una de las muchas técnicas que hemos enseñado aquí en el curso. Y si realmente queremos empezar a despertar la conciencia en esos otros planos, pues lo mínimo que deberíamos estar haciendo es todos los días con disciplina estar llevando o poniendo en práctica alguna de las técnicas que hemos visto, ya sea que sea por concentración o ya sea que usemos por imaginación o ya sea que empecemos a mantralizar para desdoblarnos o ya sea que empecemos a morir de instante en instante para entonces que nada nos duerma la conciencia, sino que pasemos conscientemente a ese plano. Pues entonces yo diría que eso es lo primero, hacer la práctica todos los días. A veces a uno por la sola tenacidad de estar ahí, insiste que te insiste en hacer la práctica, le regalan a uno un astral consciente, le ayudan, agarra el ser y lo saca a uno y lo desdobla y le muestra algo, porque uno con el estar haciendo la práctica está demostrando que definitivamente sí tiene un interés en recibir esas respuestas, en recibir esa información que nos puede dar nuestro ser. También nosotros aprendemos sobre lo que es el saltico, que es algo que nos ayuda muchísimo a salir al astral y estar ahí durante todo el día ante cualquier actividad cuestionándonos si estamos en el plano físico o estamos en el plano astral y comprobándolo, por ejemplo, dando un saltico y ver si uno queda flotando, porque si uno está en el astral, uno queda flotando, o estirándose un dedo para ver si se alarga. Entonces, si no se alarga, si lo hacemos con la intención de que se alargue y no se alarga, es porque estamos en el físico. Pero si haciéndole ahí con la intención de que se alargue, de repente hace así como una goma y se estira, pues ya sabemos que estamos en el astral y podemos movernos a voluntad en esa dimensión. Entonces, prácticas para comprobar tenemos muchísimas. Tenemos la meditación y koanes,
que no hace mucho la vimos aquí en el temario, que nos permite experimentar la sexta, la séptima dimensión, o lo que se le conoce como el vacío iluminador, que es una práctica que nos da muchísima fuerza, aparte de muchísima corroboración de de todo esto que vemos aquí. Y bueno, vemos, por ejemplo, las prácticas que nos sirven para ayudarnos con el tema del karma. Y nosotros tenemos muchísimo karma y vivimos pasando situaciones complicadas y se nos vienen enfermedades, o se nos vienen crisis, o se nos vienen situaciones karmáticas que nos toca pagar con dolor simplemente porque no estamos negociando. Porque teniendo, por ejemplo, Dharmita por ahí, porque estamos haciendo algo de sacrificio por la humanidad, no estamos todos los días haciendo nuestro traslado de fondos para mover ese Dharma a ese banco del karma. Cuestión de que esos karmas que tenemos se vayan saldando y que no tengamos nosotros que estar pagando con dolor por todas esas cosas, porque si ya tenemos las herramientas, caramba, vamos a usarlas para que no tengamos que ir en este camino pues todo el tiempo ahí teniendo que pagar ese karma de 7 existencias con dolor, sino que ahí vamos abonando eso que vamos haciendo con el sacrificio por la humanidad. O el mismo negocio en cruz, porque hay veces en que uno no tiene el dharma suficiente para algún karma, porque o estamos haciendo poco sacrificio o el karma o la recurrencia que se viene está bien pesado o bien fuerte y no nos da el dinerito que estamos haciendo, pero tenemos ahí la práctica de negocios con la ley, donde le pedimos a la ley ese prestado, esa ayudita, y nos comprometemos a cambio a ir haciendo un trabajo, a ir pagando eso a cuotas. Tenemos esa práctica, la aprendemos en la conferencia 13. Entonces, ¿cuál es el punto de esta explicación previa que estoy dando? ¿Qué prácticas tenemos? Tenemos para ayudarnos, para avanzar, para hacer. Pero lo más importante es que no se queden engavetadas ahí, en el cerebro, como una teoría, como algo que escuché en una conferencia, sino que las estemos llevando a la práctica para que las podamos corroborar, para que este camino se haga algo vivo en nosotros y que realmente esta existencia nos sirva para su propósito, lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Ahora, algo importante es que para nosotros llegar a hacer la práctica y que ésta tenga resultados positivos, lo primero que tenemos que ir es con una disposición de ánimo adecuada para hacer esa práctica. Entonces hay muchos yoes, obviamente, en nosotros que todo el rato van a estar ahí tratando de quitarnos la fuerza, tratando de quitarnos el ánimo, ¿verdad? Y generándonos mala voluntad, generándonos distracciones, generándonos montones de cosas para que nosotros no tengamos resultados positivos en la práctica. Entonces vamos a ver, como les decía, 4 aspectos fundamentales que son lo que comúnmente nos impiden tener éxito en la práctica, para que vayamos corrigiendo eso, para que vayamos observando esas debilidades en nosotros, para que veamos también esos yoes que nos llevan, por ejemplo, a la distracción, que nos llevan a tener miedo, que nos llevan pues a la falta de fe, y que entonces empecemos a ver resultados positivos en la práctica. El primer aspecto del fracaso en las prácticas nos lo da la falta de concentración. La concentración, como estudiamos en la conferencia 21, es un poder. Cuando nosotros tenemos la capacidad de concentrarnos, tenemos el poder de realmente tener éxito en eso que vamos a hacer. Porque la concentración, como la misma palabra lo dice, es la conciencia centrada en la acción. Y resulta que la conciencia, todo lo que hace, lo hace perfecto. La conciencia tiene resultado positivo en lo que hace. Nuestro problema es que no sabemos concentrarnos, que nos distraemos con demasiada facilidad, porque le damos cabida todo el tiempo a todos esos defectos psicológicos que quieren plantarse a hablar en nuestra mente mientras estamos haciendo algo. Tenemos el yo ahí, tralala, y nosotros ahí llevándole la conversación al yo en la mente, o estamos ahí fantaseando, quién sabe en qué cosa, o estamos ahí futurizando, o estamos ahí recordando, o sea, no estamos
concentrados, no estamos presentes, no estamos plenamente enfocados en lo que estamos haciendo, sino que nos parece muy agradable estar ahí tirando burbujitas, idos. Entonces, mientras estemos en ese estado, obviamente no vamos a poder tener éxito en ninguna práctica. Uno se sienta a hacer una meditación reflexiva, pero se distrae constantemente. ¿Cómo va a tener éxito en esa práctica? Fácilmente lo que termina es dejando eso de lado y diciendo, no, esto no me está funcionando, o qué sé yo, es que el ser no me ayuda, o es que yo no, parece que no tengo autoobservación porque es que yo no veo nada, pero no es eso, es que para que todo eso surja, para que empecemos a ver los detalles, para que empiece a llegar la lucecita de la comprensión, para que todo eso vaya surgiendo en la meditación, debe estar la conciencia presente. Porque el yo no nos va a llevar a una meditación reflexiva, no nos va a llevar a comprender, el yo a lo que nos va a llevar es a distraernos, ¿verdad? Entonces, para que tengamos resultado en esa meditación, necesitamos estar presentes, concentrados, esa mente en silencio, esa emoción equilibrada y puesto ese ánimo en esa meditación que estoy haciendo. Y todos mis centros deben estar trabajando en eso, en esa meditación. Ahí voy a tener resultado positivo. Lo mismo que si estamos haciendo cualquier otra práctica. Uno está haciendo una práctica de suprasexo, por ejemplo, y quiere uno tener resultado positivo, o sea, no tener caída sexual, poder transmutar toda la energía, pero sin embargo está todo el rato uno distraído, que con esta sensación, que con este recuerdo, que diciendo esto, que haciendo aquello, que recordando tal cosa, y entonces termina que en una caída o impotencia, no tengo ánimo para hacer la práctica, pero es que estoy distraído, no es la conciencia la que está centrada en la acción. Entonces, este punto es muy importante. O, por ejemplo, vamos a hacer una práctica de desdoblamiento astral. Y bueno, estamos ahí, estamos haciendo los pasos y nos estamos relajando, y estoy relajando la emoción, estoy relajando la mente y el cuerpo, y voy a poner la técnica, y pongamos que puse la técnica por mantralización y empiezo a cantar el farraón y farraón, pero entonces viene un pensamiento y me lleva y me pone a recordar y verdad, y qué era lo que yo tenía que hacer mañana, ay, pero se me olvidó comprar tal cosa, y yo dice, ay no, pero estoy en la práctica, entonces vuelve uno para la práctica. Y entonces viene otra cosa, ay, y viene la mente hasta que llega un momento en el que uno se va con esos pensamientos y termina roncando. Ya cuando tuvo éxito en la práctica, no pudo, porque no estamos ejercitando la concentración. Y resulta que la concentración no es una cosa para ejercitarla solamente en el momento en que vamos a hacer una práctica. La concentración debemos de ejercitarla todo el día. Si nosotros trabajamos para hacer cada cosa de forma concentrada, entonces vamos a poder ir desarrollando esa capacidad, vamos a poder ir desarrollando ese poder. Si desde que nos levantamos en la mañana comprendemos la importancia o comprendemos más bien que la única forma de que sea la conciencia que haga todas las cosas que nos toca hacer en el día y no nuestros yoes, es que hagamos cada cosa de forma concentrada. La distracción es del yo y la concentración es de la conciencia. Entonces, cada cosa que nosotros debemos hacer, debemos ponerla como un objetivo en nuestro corazón. Cada cosa que me voy a ir a lavar los dientes, ese es mi objetivo. Si lo tengo claro, no voy a distraerme, no voy a divariar. A eso es que voy y voy a hacer eso concentrado. Entonces hago ese esfuerzo para que todos mis centros estén trabajando en ese propósito, que la parte emocional pues le inyecte el ánimo a eso, y que si me voy a lavar los dientes no lo haga yo ahí desganada ahí mientras voy pensando, mientras por otro lado estoy haciendo otra cosa. No, si me voy a lavar los dientes, eso es lo que voy a hacer. Le pongo el ánimo, empiezo a hacer, y cualquier cosa que me quiera sacar del instante, del aquí y el ahora, cualquier cosa que me quiera llevar a perder ese estado de conciencia y a recordar o a planear o a lo que sea, lo mato. Madre mía, mátame este yo. O sea, voy practicando la muerte psicológica desde el principio hasta el final de ese objetivo que me puse, que era lavarme los dientes.
Una cosa que dura, ¿qué? Unos minutitos, pero lo hago concentrado. Y si viene un pensamiento, madre mía, mátame este yo, o si empieza una ansiedad, madre mía, mátame ese yo, lo que se manifieste, madre mía, mátame ese yo, para mantenerse uno ahí en ese estado de paz, ese estado de conciencia. Cualquier cosa que lo saque a uno, porque como nos falta mucha práctica en esto de la concentración, ustedes van a ver que algo se los va a llevar, pero inmediatamente uno descubre que se fue. Uno, madre mía, mátame eso que me llevó, ¿verdad? Eso que me sacó del instante y vuelvo otra vez aquí, a ese objetivo que puse en mi corazón, que era lavarme los dientes. Y que luego me voy a bañar, eso es lo que voy, ese es mi objetivo. Ah, que luego voy a sentarme a hacer una meditación. Ah, pues ese es mi objetivo. Entonces pongo ese objetivo, le pongo el ánimo, empiezo a hacer esa meditación. Cualquier cosa que me quiera sacar de ahí, lo elimino y vuelvo aquí, a ese objetivo y sigo con mi práctica. Y así durante todo el día en cada cosa que vamos a hacer. Si así lo hacemos, si vamos trabajando en la concentración en cada cosa, vamos a ver que al momento de querer hacer una de las prácticas esotéricas, nos va a quedar muy fácil concentrarnos, mantenernos presentes. Y si logramos concentrarnos, seguro que vamos a tener éxito. Si estamos ahí haciendo una práctica de desdoblamiento astral y ya tenemos ejercitado esa capacidad de mantenernos concentrados en eso que estamos haciendo, por ejemplo, que sea la mantralización que dije, entonces estoy ahí, cualquier cosa que me quiera sacar, ya logro verla, ya logro eliminar eso y regresar y seguir en eso que estaba haciendo hasta que tenga éxito en eso que estaba haciendo. Entonces, algo que nos ayuda muchísimo, sobre todo al principio, para poder hacer cada cosa concentrados, es hacernos un cronograma. O sea, que todos los días nos tomemos un espacio para ver esa lista de cosas que debemos llevar a cabo y ojalá anotarlas, ya sea en una libretita o ya sea hasta en nuestro celular, en una nota. Ah, que tengo primero que hacer esto, aquello, que lo otro, esto, aquello, teniendo en cuenta esas prácticas esotéricas y ponerles también su horario, porque si uno deja las prácticas así para cuando haya tiempo, las cosas de la personalidad ropan todo el tiempo y se queda uno sin tiempo para hacer lo que es importante, que son las prácticas. Entonces, si hacemos ese cronograma, ¿en qué nos beneficia? En que ya teniendo un orden de las cosas que vamos a hacer, pues tranquilamente nos podemos dedicar a hacer cada cosa de forma concentrada. Cuando uno no tiene un orden o claro qué es lo que va a hacer en el día, entonces anda uno divagando, anda uno planeando, anda uno que era lo que iba a hacer y después cuando llega el final de día, ay, verdad que no hice tal cosa, no me rinde el tiempo, ay, tenía que hacer una meditación, pero verdad que no pude terminar con tal cosa y deja uno la meditación por terminar de hacer tal cosa. Y así no tenemos un orden y no logramos el éxito en cada cosa que hacemos. Entonces, ese también es un tip muy interesante para lo de la concentración. Y aspectos a tener en cuenta para uno concentrarse en lo que sea que esté haciendo son, primero, hacer una cosa a la vez. No estar haciendo multitasking. Hago esto y después aquello y después lo otro, porque se cree uno que es muy productivo porque puede hacer 500 cosas juntas, pero la verdad es que si así lo hacemos y nos autoobservamos, nos vamos a dar cuenta que no hay un desorden, no está la conciencia presente, porque estamos en esto y después en aquello y esto, y mientras estoy haciendo esto también estoy haciendo aquello, entonces no me logro concentrar. Entonces, dentro de lo posible, vamos a tratar de hacer una cosa a la vez. Que si, por ejemplo, estoy haciendo una meditación reflexiva, pues que no esté yo a la vez con el teléfono por ahí dándole y respondiéndolo, me puse fue a hacer una meditación reflexiva. Ya está. Si estoy haciendo una práctica de desdoblamiento astral, pues eso fue lo que me puse a hacer. No hay que déjame ver qué tal cosa y dejo la práctica y me pongo a hacer tal cosa y ahora regreso porque así no voy a tener éxito. Importante, la mente presente, en el instante, no salirse, no futurizar, no recordar, no empezar a divagar en la mente. También la parte motriz presente ahí en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estamos ahora mismo viendo la conferencia y el objetivo sería pues aprender sobre estos aspectos que nos llevan a fracasar en las prácticas. Pero sí, estamos tratando a la vez de prestar atención o de escuchar la conferencia, pero por otro lado estamos haciendo cualquier otra cosa o estamos por ahí dándole scroll al teléfono o lo que sea. No estamos aquí. No podemos captar esta enseñanza, lo que esta enseñanza venía a darnos.
O por ejemplo, damos la conferencia y vamos por allí y hacemos tal cosa y después queremos tomar el hilo nuevamente, pues no vamos a poder sacar el resultado. Entonces hay que mantener todos los centros trabajando al unísono, mantenernos en el instante, no empezar a pensar en las cosas que tenemos que hacer después, porque eso nos saca del momento presente, nos saca de ese estado de concentración, no recordando las cosas que ya se hicieron, ay, ¿verdad? ¿Y será que me quedó bien o será que me quedó mal? ¿O qué tal? No estamos en el presente, no podemos concentrarnos. Entonces, esa es la clave, mantenernos centrados en lo que estamos haciendo. Así vamos a tener éxito y vamos a hacer cada cosa concentrada. La conciencia va a estar participando en esa práctica que estemos llevando a cabo. Bueno, el segundo aspecto del fracaso es la falta de fe. Y eso es muy, muy, muy interesante. Porque resulta que nosotros muchas veces no le tenemos siquiera fe a eso que estamos haciendo. Y tenemos que llegar a comprender qué es la fe. Porque la fe, el término fe, se ha tergiversado muchísimo y se ha confundido totalmente con lo que es la creencia, con la creencia ciega. Ah, yo tengo fe en algo, es que yo creo en eso ciegamente, aunque a mí no me conste, eso es verdad. Y porque lo dijo fulano y porque fulano es una autoridad en la materia, ya yo creo en eso, ya yo le tengo fe. No, realmente es fe, y ustedes lo pueden ver incluso en términos jurídicos, cuando uno da fe de algo es porque a uno eso le consta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿O qué viene haciendo esa fe consciente de la que estamos hablando aquí? Viene a ser una duda consciente a la vez. Está la duda inconsciente. Entonces, por ejemplo, nos entregan la práctica del desdoblamiento astral, pongamos. Y nosotros no sabemos realmente si el desdoblamiento astral es real. Pero uno le da un voto de fe y lo practica. Uno tiene esa duda consciente. ¿Qué es la duda consciente? O sea, no lo sé, la verdad, no lo voy a creer simplemente porque me lo dijeron, pero lo voy a practicar para ver si es verdad, para experimentarlo. Y eso cuando yo lo cuando yo lo experimento directamente, entonces ya lo corroboro y ya venzo esa duda inconsciente. La duda es nuestro peor enemigo. Cuando uno deja que la cabeza se le llene de dudas, entonces eso como que el ego empieza a hacerle a uno más rullas y lo enreda y ya uno no sabe nada. Si uno, por ejemplo, le hablan del astral, como estamos hablando, y uno deja que la mente empiece a dudar. ¿Y será que sí? Y cuando viene a ver eso es algo esto, y por ahí yo he escuchado que tal cosa y tal vez esto, y uno empieza en su mente a cavilar, esa duda es el peor enemigo que uno tiene, porque cuando aparece uno fracasa, porque esa duda le termina a uno convenciendo de no hacer, no le deja que uno le ponga la fe a eso. Entonces hay que ver si en esa práctica que nosotros hemos querido llevar a cabo y en la cual no hemos tenido éxito, realmente hay un estado de duda, realmente hay una falta de fe del resultado positivo que esa práctica pueda dar. Si uno por ejemplo, recibe la muerte psicológica, nos enseñan aquí la muerte psicológica, muy sencillo, autoobservarse, descubrir al yo, ¿verdad? Con la autoobservación, ponerse a enjuiciar esa manifestación para ver si uno comprende que es un defecto. Y cuando uno comprende que es un defecto, madre mía, mátame este yo, apelar a esa fuerza interna que es la madre divina. Pero ¿qué hace la mente cuando uno recibe esa enseñanza? Pues empieza a dudar. Y entonces empieza uno, pero ¿qué es eso de la madre divina? Pero yo nunca había escuchado eso, pero eso tiene que ser un invento, pero es que eso será una cosa de la Biblia, no, pero es que yo no soy cristiano y que no sé qué cosa, y oye esto, y que la madre, y será cierto que porque uno simplemente le pida muerto un yo a eso, ya de que se va a morir, y que no, la mente le puede poner a uno todo tipo de dudas. ¿Para qué? Para que uno no practique. Simple y sencillamente, el yo no quiere que nadie practique la muerte. Entonces nos llena de dudas y uno se convence y no hace nada. Y se perdió la maravillosa oportunidad de corroborar cómo uno puede liberarse de toda esa diablera que uno lleva adentro con la simple práctica de la muerte psicológica. Por el contrario, uno se pone ahí y a practicar, uno se sobrepone a esa duda
le pone fe a eso que está haciendo, se autoobserva, se da cuenta, caramba, si esto es un yo que se me está manifestando y apela, madre mía, elimíname ese defecto, y siente uno cómo se descarga, siente uno cómo se le quita fuerza a ese deseo que uno tenía, cómo la mente se le calma, si es una tensión que uno está eliminando, uno siente cómo se relaja, y eso le da la fe consciente en torno a eso que se está haciendo. Entonces, como les decía, importantísimo revisar si en torno a esa práctica hay alguna duda, para que eliminemos todas esas dudas que nos están impidiendo animarnos a hacer la práctica y a tener éxito en la práctica. ¿Cómo se alimenta la fe? Haciendo, llevando a cabo. Una persona que hace, sabe. Quien hace y hace de forma concentrada y vence la duda, tiene éxito. Y ya eso es una sabiduría. Y si ya sabe, ya no vuelve a dudar. Usted, por ejemplo, nunca ha logrado el desdoblamiento astral, está lleno de dudas, tal, se pone a matar toda esa duda que le está impidiendo hacer esa práctica, se pone ahí a matar esos yoes que lo distraen para hacer la práctica concentrado, tiene éxito en la práctica y usted se desdobla y usted se ve moviéndose a voluntad en esa quinta dimensión con otro cuerpo que no es el físico, con un cuerpo con el que usted puede volar, con un cuerpo con el que usted puede atravesar paredes. Ya usted sabe, ¿quién de ahí en adelante le puede poner a dudar de si el desdoblamiento astral es real? Le puede venir cualquiera a decirle cualquier teoría por ahí, usted ya sabe, ya no va a dudar, ya usted tiene fe en eso que hace. ¿Por qué? Porque con ese hacer venció la ignorancia, ha vencido la duda y ahí ha logrado esa fe consciente en esa práctica. Por ejemplo, para poner más ejemplos que ayuden a ilustrar esto. La transmutación sexual. Cualquiera por ahí le puede decir a uno lo que sea. Ay, no, que eso de la transmutación, que escucha uno miles de cosas, que eso es antinatural, que eso hace daño a los órganos, que eso, esto y aquello, que tal, que lo... Por ahí dicen la que sea en torno a la transmutación sexual. Pero si uno ha hecho la práctica, si uno ha tenido éxito en la práctica, si uno ha roto con esa duda, si uno se ha puesto a hacer su práctica concentrado, relajado, ha logrado transmutar su energía sin perderla, ya tiene uno tiempo haciendo su práctica de transmutación sexual con éxito, ya uno venció la ignorancia, ya uno sabe en torno a eso. Cualquiera puede venir a decirle a uno lo que sea y ya uno no tiene dudas porque ya uno ha logrado la fe a través del hacer. Entonces, lo mismo que sé yo con cualquier, como el negocio en cruz, el negocio con la ley. Uno puede dudar, ¿será cierto que existe la ley divina? ¿Será cierto que a uno le aprueban los negocios? ¿Será cierto que...? Y puede tener uno la cabeza llena de dudas. Pero si uno rompe esa duda y hace la práctica y corrobora y comprueba y trasciende cualquier karma o situación, ya uno sabe. Ya uno tiene fe consciente en eso, ya nada lo pone a uno a dudar. Entonces, bueno, es segundo aspecto importantísimo para estudiarlo, que es la falta de fe. Y bueno, les recuerdo, cualquier pregunta que les vaya surgiendo, la ponen ahí en el chat para que les demos solución al final de la explicación. ¿Okay? Bueno, el tercer aspecto del fracaso en las prácticas, el temor. El temor a nosotros nos enfría, el temor nos debilita, el temor nos paraliza y nos impide tener éxito. ¿El temor qué es? Pues es la fuerza contraria al amor. El amor es un fuego, el amor es un ánimo, el amor es un impulso hacia hacer. El temor es totalmente lo opuesto. El temor opuesto al fuego es algo frío. Ustedes ven que incluso las personas pueden hasta tiritar de miedo, porque realmente el estar en un estado de temor o tener ese yo en el cuerpo, ese yo del miedo, ese yo del temor, es como tener un témpano de hielo, ese yo es muy frío y asimismo nos paraliza, nos congela, nos impide hacer cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer. Por ejemplo, que la práctica que vamos a llevar a cabo sea una de sacrificio por la humanidad. Qué sé yo, dar una conferencia o tal vez foguearnos o hasta entregar algunos volantes. Esa es la práctica que vamos a llevar a cabo. Pero si no nos ponemos a eliminar todos esos yoes que nos llenan de temor, no vamos a hacer. Nos vamos a llenar de pánico de compartirle un volante a una persona. En lugar de llenarnos de ese amor, de ese fuego,
que nos permite comprender que la humanidad sufre y que no tiene las herramientas y que ese fuego nos lleve a querer compartir, ya sea darle un volante a alguien, pegar un afiche, qué sé yo, foguearnos para empezar a enseñar este conocimiento, o si ya nos fogueamos, empezar a dar las conferencias. Si tenemos ese temor, nos vamos a quedar fríos, nos vamos a llenar de esa impotencia, vamos a sentir que no podemos y la mente con la imaginación mecánica nos va a llevar a proyectar que se van a burlar de nosotros, que nos van a decir esto, que nos vamos a quedar en blanco, que no vamos a saber responder, que no sé qué tal, y la imaginación mecánica nos va a armar un panorama terrorífico que nos va a impedir tener éxito en esa práctica que tenemos que hacer, porque el temor se alimenta ahí, a través de la imaginación mecánica. Si uno no se pone a matar esos yoes que lo están poniendo a fantasear tantas cosas con la sola finalidad de que uno no haga, no va a tener uno una voluntad para hacer ese trabajo, porque mientras ese temor no quede resuelto, mientras la imaginación mecánica no se elimine, entonces esa voluntad no va a trabajar. Ustedes ven, por ejemplo, esta imagen aquí de esta persona que debe pasando por ese puente de cristal en esa montaña. El mirar hacia abajo, esa persona con, por ejemplo, con miedo a las alturas, ese miedo, aunque eso sea una estructura de lo más segura que pueda haber, ese solo miedo le va a hacer que la mente se le llene de todas esas posibilidades catastróficas que pueden pasar ahí. Esa persona no va a dar un solo paso no lo va a dar, se queda ahí aferrado con su vida. Pero si por el contrario no se pone a eliminar toda esa imaginación mecánica, se da cuenta que no es más que eso, imaginación mecánica, proyecciones de los yoes en la mente, y uno elimina todo eso, ya surge la voluntad, sale uno, se libera, hace. Tiene uno, qué sé yo, cualquier práctica, por ejemplo, práctica de meditación y koanes para uno experimentar el vacío eliminador. Si uno está lleno de apegos, miedos a perder, uno no tiene éxito en esa práctica. Inmediatamente siente uno que lo están llevando para arriba, se espanta uno y se devuelve, pudiendo uno tener esa posibilidad de ascender y experimentar esas dimensiones superiores. Ese miedo le impide, ese miedo que se manifiesta incluso a nivel instintivo. O la misma práctica del desolamiento astral. Ustedes van a hacer un desolamiento astral, pero tienen la mente llena de miedos y se imaginan que pueden pasar toda clase de cosas catastróficas o terroríficas, y que si yo salgo, y que si me quedo por ahí, y que si me roban el alma, y que si me encuentro con un demonio, y que no sé qué, que la mente empieza a cavilar toda clase de locuras, y uno le hace caso a esa mente, la voluntad no va a trabajar, no va uno a tener éxito. Incluso, como el astral tiene muchísimo que ver con la emoción, uno se desdobla y de cualquier cosita se altera, uno se asusta, inmediatamente se devuelve al cuerpo físico y no tiene uno éxito en la práctica. O que hablemos del mismo nacimiento espiritual, o sea, la práctica de suprasexo. Si uno va al suprasexo con un miedo a caerse, con un miedo a tener una caída sexual, ¿verdad? ¿Cómo va uno a tener éxito en la práctica? Si uno a donde pone la mente, allá se va la energía. Y si uno está todo el tiempo temiéndole una caída, para allá es que va. Si uno resuelve ese temor, entonces la voluntad trabaja, entonces la conciencia tiene éxito en eso que se está haciendo. Entonces, ese aspecto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ese aspecto del temor. Revisemos si en torno a esas prácticas que todavía no hemos sacado, hay algún temor, vamos a ponernos a trabajarlo, vamos a ponernos a eliminar ese temor en su manifestación en nuestra mente, es decir, todo lo que nos proyecta en la mente, toda esa imaginación mecánica, en su manifestación en nuestra emoción, cómo nos hace sentir ese miedo, empezar a eliminar todos esos detalles, y también en su manifestación en nuestra parte motriz, instintiva y sexual. O sea, cómo se manifiesta en tensiones, porque cuando uno tiene miedo, uno se tensa y uno siente muchísimas sensaciones también, y todo eso hay que eliminarlo, porque solamente uno relajado es que se puede concentrar, y solamente concentrado uno puede tener éxito en la práctica. ¿Okay? Y bueno, el cuarto y último aspecto del fracaso que vamos a estudiar, no que sean estos los únicos, sino que son los más importantes, como los principales, es el objetivo. A veces es el hecho de que ni siquiera tenemos un objetivo claro, y eso no nos ayuda,
Porque para nosotros tener éxito en algo, lo primero que tenemos que tener es ese objetivo definido y claro, para dónde voy. Si uno, por ejemplo, sale, imagínense que tenemos un vehículo, salimos, tomamos el vehículo, lo encendemos, salimos a la calle y echamos a andar el vehículo. ¿Para dónde? ¿Para dónde va a ir uno? Para ningún lado. Como por ejemplo decían ahí en Alicia, el País de las Maravillas. O sea, si no sabes para dónde vas, no importa el camino que tomes, porque igual andas sin rumbo, ¿verdad? Pero si uno está claro de es para allá que voy, entonces ya uno enfoca todo para allá y caramba, tiene éxito. Se dicen que de 1000 barcos que salen con un objetivo, 1000 llegan, porque trazan su ruta y por ahí cualquier cosa que se les presente la franquean y para allá llegan. Pero un barco que salga por ahí, que cuando ya esté nadando y pregunte el capitán, ¿y para dónde vamos? Dice uno, no, vamos para allá, para Alemania, el otro para Nueva York, el otro para Francia, el otro para qué, se quedan dando vueltas y no van a ningún lugar. Entonces, si uno va a hacer cualquier práctica, lo primero que tiene que tener es muy claro su objetivo, ponérselo en el corazón. Vamos a hacer una práctica de desdoblamiento astral, tengamos un objetivo para salir al astral. Porque ¿saben qué pasa si uno sale al astral sin un objetivo? Por ejemplo, digamos que tuvimos éxito en la práctica y nos desdoblamos, pongámosle. Y ahí entonces en ese momento nos empezamos a ver, bueno, estoy aquí en el astral y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Será que voy al Tribunal de la Justicia Objetivo? ¿Será que veo una vida pasada? ¿Será que pregunto por la pareja? ¿Será que...? Y mientras está uno ahí divagando, se presenta cualquier circunstancia, se distrae uno y termina soñando. O se devuelve al cuerpo y pierde la oportunidad de tener una experiencia productiva en ese desdoblamiento. Lo mismo, por ejemplo, uno va a hacer una meditación reflexiva, pero no tiene un objetivo, o sea, no tiene de antemano claro cuál es el yo que voy a trabajar en esa meditación reflexiva. Entonces entro a la meditación y ya en la meditación ahí me siento a ver, déjame ver, ¿será que trabajo la lujuria? ¿O será que trabajo la ira? O bueno, ¿será que trabajo los celos? Ay, no sé, ¿o será que trabajo la codicia? Y mientras está, y aparte de que está uno perdiendo muchísimo tiempo, está uno en ese estado de cavilación. Ahí no está la conciencia, eso está el yo para acá y aquel y decidiendo, y el yo nos tiene ahí entretenidos, dando vueltas sin un objetivo, cuestión de que no tengamos éxito. Es muy importante tener un objetivo. Por ejemplo, la práctica de suprasexo. Cuando uno va a la práctica de suprasexo, ¿a qué va? Uno debería ir con un objetivo claro. ¿A qué voy? A transmutar mi energía. Si uno tiene claro de que uno va al sexo es a transmutar su energía, entonces uno se enfoca en ese objetivo. No se deja distraer por este yo que se presente, que no quiere transmutar la energía, el yo que lo que quiere es sentir tal o cual cosa, o el yo que lo que quiere es masturbar a la pareja, o el yo que lo que quiere es que la pareja le haga sexo oral, o el yo que lo que quiere es experimentar esta sensación. Entonces, si uno tiene claro su objetivo, deja de lado a todos esos yoes y sus falsos objetivos, y uno se enfoca en ese objetivo que uno tiene, que es transmutar la energía, y tiene entonces éxito. Es importante tener un objetivo, tenerlo muy claro y que sea un objetivo que uno realmente quiera alcanzar. Y les voy a decir por qué. Cuando uno quiere hacer una práctica, cuando uno va a hacer una práctica, si uno tiene un ánimo correcto para hacer esa práctica, muy posiblemente tenga éxito. Pero si uno no tiene un ánimo para hacer esa práctica, es que la emoción, el ánimo es lo que lo mueve todo. Entonces, si uno quiere, vamos a decir, hacer un desdoblamiento astral, y uno tiene ese anhelo de conocer al ser, o al Padre, o de conocer a la Madre Divina, y uno tiene ese objetivo y eso es algo que uno realmente anhela, ese objetivo hace que uno tenga éxito, lo mueve, lo impulsa, a que uno se concentre, a que uno venza la duda, a que uno vence el miedo, a que uno se quede ahí y practique hasta que lo logre. O que lo que uno quiere hacer en el astral es ver una vida pasada, porque es que yo quiero ver si realmente hay vidas pasadas, y ese es mi objetivo, y realmente lo quiero, tengo ese anhelo. Si tengo ese anhelo, el mismo anhelo me ayuda a tener éxito, me da el impulso, me ayuda a vencer la pereza, la mala voluntad, el desánimo, el derrotismo, me ayuda a vencer todo eso, porque ese fuego del anhelo es ese amor que nos permite hacer. Y tenemos éxito. Si nosotros tenemos, digamos que vamos a una meditación
y nosotros tenemos realmente ese anhelo de eliminar ese defecto, porque es que ya yo no puedo seguir con este defecto en mi psicología, es que esto me está impidiendo avanzar, es que siempre termino cometiendo los mismos errores, me quiero quitar ese defecto. Cuando uno tiene ese anhelo por ese objetivo, ese anhelo lo impulsa a uno a darle. Y cuantas meditaciones reflexivas haya que hacerle, se le hacen. Y concentrado hay que hacerlo, se le hace para uno, hasta que uno lo logra y tiene éxito. Si por el contrario es algo así como que no tengo el ánimo, pues entonces con ese mismo ánimo va uno a hacerlo y con ese mismo ánimo no tiene éxito. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener ese ánimo correcto? Uno revisa ese objetivo que uno tiene y uno revisa esa parte emocional, a ver si realmente hay ese ánimo. Si no lo hay, uno tiene que ponerse a observar por qué. ¿Cuáles son los yoes que me están queriendo quitar el ánimo para hacer esa práctica? Para investigar tal o cual cosa, o por ejemplo en el caso del nacimiento espiritual, para ir a transmutar mi energía. Entonces uno ve esos yoes que le están a uno quitando el ánimo de ese objetivo, los elimina y se enfoca uno en ese objetivo y realmente lo busca con ánimo. Recordemos, importantísimo, siempre tener claro el objetivo y ese objetivo lo ponemos en nuestro corazón, ahí nos concentramos, no dejamos que nada nos distraiga, si viene la duda la vencemos, si viene el temor lo vencemos y seguro que sí o sí, vamos a tener éxito en esa práctica que nos hemos propuesto. Y bueno, ya para finalizar, hay una regla de oro para tener el triunfo en las prácticas esotéricas. Son 4 preceptos que el estudiante al esoterismo debe tener en cuenta. Uno es saber anhelar, el segundo saber osar, el tercero saber hacer y el cuarto saber callar. ¿Qué es saber anhelar? El anhelar es esa fuerza del deseo, es eso que estamos hablando, es ese saber tener el ánimo correcto, es ese saber tener ese objetivo y tener el ánimo por ese objetivo, el buscarlo, ¿verdad? El segundo es saber osar. ¿Qué es saber osar? Atreverse. El que osa es el que se atreve. Entonces uno debe ponerle la voluntad a eso que uno quiere. Debemos saber ponerle la voluntad a las cosas que queremos. No dejar ahí a la deriva, a que las cosas se den si el ser quiere que me saque al astral, si él quiere que me muestre tal cosa. No, uno tiene que poner la voluntad. Estamos aquí en este plano físico y nosotros como chispas humanas realmente lo que se nos requiere es que sepamos anhelar y que sepamos usar, porque ya el hacer, que es lo más complicado, digámosle así, que es lo más grande, lo hace el ser. Entonces, el saber hacer es saber que es el ser el que hace. A nosotros lo que nos toca es anhelar y osar. Por ejemplo, queremos matar un defecto psicológico. Tenemos que anhelar matar ese defecto psicológico y tenemos que atrevernos a llevar ese defecto a la meditación reflexiva, atrevernos a observarlo en la muerte en marcha, atrevernos a irnos en contra de ese defecto. Pero ¿quién es el que elimina el defecto? Es el ser. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es, madre mía, mátame este yo. Pero quien se enfrenta con esa bestia es la madre divina, es el ser. Lo mismo con, no sé, el nacimiento, por ejemplo. Uno va y quiere transmutar su energía y crear esos cuerpos existenciales. ¿Y qué es lo que le toca a uno? Realmente, si uno lo reflexiona, a uno le toca el trabajo más fácil, porque uno lo que tiene que hacer es tener ese deseo de ir a hacer su práctica de suprasexo y atreverse a hacer su práctica de suprasexo ahí con concentración, ponerle la voluntad. ¿Y quién es el que hace? El que hace es el ser, o sea, el que hace ese trabajo de subir la energía por la columna es el ser. El que hace el trabajo de construir esos cuerpos existenciales, de ir dándole forma, de ir regenerando el cuerpo físico, el vital, crear el astral, etcétera, etcétera, eso lo hace el ser, ¿ok? Entonces a nosotros nos toca exponer la voluntad a cualquier cosa que vayamos a hacer. Un desdoblamiento astral, ponerle el ánimo, poner la voluntad, poner ese objetivo y agarrarnos de nuestro ser, pedirle que nos ayude a tener éxito en la práctica. Y uno va a ver que cuando uno pone de todo de sí y pone esa voluntad, entonces el ser hace y nos ayuda y nos da la conciencia astral y nos permite tener la experiencia. Entonces, el cuarto aspecto, luego de saber hacer, saber que el que hace es el ser, es saber callar. Porque esto es un trabajo esotérico y solamente cuando uno sabe
guardar en hermético silencio eso que uno va recibiendo como resultado de esas prácticas, entonces uno puede ir avanzando. Porque como el que hace es el ser, lo que se hace son cosas del ser. Por ejemplo, uno se pone a practicar la transmutación sexual y uno empieza a tener éxito y uno, por ejemplo, llega a aprender el fuego sagrado y uno llega a hacer una iniciación, 2 iniciaciones, 3 por ahí, las iniciaciones que sean. ¿Quién es el que está haciendo eso? ¿De quién son esas iniciaciones? ¿Quién es que está logrando eso? El ser. Porque el que la hizo fue el ser. Uno lo que puso fue la voluntad. Entonces, por ejemplo, uno se desdobla al astral y bueno, ve, ya le muestran que prendió el fuego, ya le muestran que tiene la espada, ya le muestran que tiene una iniciación, que tiene 12, no sé, va viendo su proceso en el astral. Y uno viene al plano físico y se pone de boquitas, de sapo, como dicen aquí en Colombia, a contar, no, porque ya yo prendí el fuego, no, porque ya yo tengo una iniciación, no, porque ya yo tengo 12, eso lo va a perder, porque tomó el camino falso, el camino de la mitomanía, se está adornando con unas pompas, unas iniciaciones, unos avances que no son de la personalidad, que no tienen nada que ver con este yo psicológico, que son del ser. Entonces, asimismo, se bloquea uno, asimismo, se mete uno por torpe en una noche cósmica, asimismo pierde uno pues esas cosas internas porque no sabe guardar la correcta prudencia, porque no sabe que eso interno es interno y debe quedarse en silencio. Entonces, ese punto hay que tenerlo pendiente. El saber callar es muy importante en este camino. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia de hoy. Esas son las herramientas, las prácticas, perdón, los tips para tener éxito en las prácticas y espero que, bueno, que los reflexionen, que puedan corregir cualquiera de estos para que empiecen a tener éxito. Para uno como instructor, realmente más allá de la teoría o de que estén presentes y que sepan las conferencias y que se aprendan las conferencias, es que se animen a practicar y tengan éxito en las prácticas, que empiecen a vivir el conocimiento. Eso es lo que realmente vale y a eso es lo que realmente pues buscamos enfocarnos, en que esto sea práctico y vivo. Entonces, bueno, vamos a invitarles para la próxima conferencia, una conferencia muy importante que vamos a estar estudiando el próximo jueves, donde vamos a estar viendo cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Otra conferencia que viene a darnos más tips para avanzar en este camino. Tips para que ya dejemos de perder la energía sexual durante las noches, o sea, durante estos sueños húmedos, que es lo que se llaman las poluciones nocturnas, y para que ya dejemos de perder la energía durante las prácticas sexuales, para que empecemos a lograr realmente lo que es la castidad, porque la castidad es base en este trabajo, es fundamental. El trabajo inicia con la castidad. Es una conferencia muy importante, no se la pierdan.